después y les pueda compartir el video. Listo. En lo que nos quedamos un poco ayer, les decía, muchas de las cosas que van a surgir en realidad van a ser con el paso del tiempo, y de ahí que yo los ofreciera que estemos como en conexión, el tiempo que sea. Bueno, comparto desde acá, mejor todo el escritorio para que así si les tengo que mostrar algo más, funcione. Esto es. Es que lo más seguro es que a la hora de que ya habíamos dicho desde ayer, se pongan a trabajar con el tema de empezar a meter sus documentos, empezar a construir un proceso de revisión del material, es donde podemos encontrar a lo mejor detalles específicos, pero bueno, en contacto por cualquiera de esos detalles y con todo gusto y con toda confianza los podemos ir resolviendo. Vale. Entonces, miren, hasta el día de ayer, independientemente de las dudas que han surgido y que si las hay, las vayamos comentando y las vamos resolviendo. Parte de lo que tratamos un poco, la interfaz del programa, que ya conocieron, ya vieron de qué va, y seguramente en muchos aspectos ya le picaron un poco y vieron qué es lo que hace de alguna manera. No es una cosa realmente muy complicada. En realidad, si se dan cuenta, hay que tener como desde ayer decía yo, una suerte de aparato crítico como muy conformado desde el proyecto que estamos trabajando, lo más delimitado posible, lo más estructurado, aunque suene es un poco convencional en la manera de hacer investigación y la intención es un poco más flexible, que es la idea, pero siempre hace falta un poco cierta estructura para poder, digamos, asir lo más posible el objeto de investigación, sobre todo porque en el marco, digamos, de una tesis de grado, de pregrado, qué sé yo, pues la intención es tener cierto orden, ¿no? Un ordenamiento que podamos presentar en su momento. Ya después, en el marco ya de escribir artículos y qué sé yo, pueden ser muy libres y hacerlo como mejor les guste, ciertamente, pero ahora nos van a exigir pues un orden, una jerarquía, una estructura de un proyecto de investigación y por eso la importancia de mantener. Y eso además, vean que es interesante que nos permite hacerlo el programa, sobre todo si lo que vamos a trabajar es material de carácter, les decía ayer, cualitativo, pues nos va un poco a obligar a ir ordenando los materiales, ordenando un sistema de análisis con una suerte de modelo jerárquico o no de categorías analíticas, y eso es lo que va a permitir como darle no solo un orden, sino representar mucho mejor la información, los resultados, la discusión, sobre todo. Hasta ayer lo que revisamos tenía que ver con la forma en que se importa la cantidad distinta de materiales que habíamos comentado, pueden ser diversos. Quiero que vean aquí en este sitio. Tenemos más o menos el tipo de material con el que se trabaja, el que recibe, en términos generales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, textos, transcripciones, ¿no? Que hemos realizado, asociados a algunos otros archivos, o de los grupos focales, es decir, y pueden ser desde los doc, que conocemos muy bien, los ODT, que es una versión libre, digamos, parecida a un procesador de texto como el Word, los RTF, que se abren en Word, los TXT, y otros, sin fin, solo por decir algunos, que tengan este carácter codificado de texto escrito, de procesador de textos, lo va a recibir. Y si no, vimos que hay la manera, en su caso, de convertir ese tipo de documentos a las versiones que son más o menos aceptables. Los PDF, todo tipo de documento PDF, las tablas en Excel, sobre todo, son las que regularmente trabajamos, o en su caso, los tabulados por los formatos por tabulados o por comas que hace el propio Excel, y que a veces esos se abren, por ejemplo, en otro tipo de archivos de codificación, por ejemplo, los ODT, o lo hacen OpenOffice, o ese tipo de aplicaciones también los puede recibir. Las imágenes, al menos aquí algunas de las que más pueden ser utilizadas, como los PNG, que son las imágenes sin fondo, los TIFF, que tienen un carácter mucho más pesado de pronto en la imagen, pero tiene digamos, una visualización, una resolución, mejor dicho, muy buena. Los JPG, que son las imágenes más conocidas, que de pronto son las más, digamos, se mueven mejor de pronto en Internet porque son menor en términos de peso y son funcionales. Y los GIF, que todo el mundo conocemos, que son esta cadena de imágenes o de fotogramas con movimiento, ¿no? Los SVG también los reciben. Los SVG son imágenes que tienen un carácter de vector, ¿no? Son vectorizados, y luego estas imágenes, cuando son vectores, se pueden abrir
en otros programas de edición, ¿no? Por ejemplo, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, ese tipo de, para eso sirven las SVG. Y los BMP son una versión de imágenes que ya son un poco más viejitas también, pero que también tienen un carácter de un archivo de imagen un tanto pesado, pero con muy buena resolución y muy seguro, digamos, ¿no? A diferencia de los JPG o JPEG, son esas dos versiones de archivos que son más funcionales para moverlos en Internet. En términos de los videos, dice que puede presentar y recibir videos MP4, ya que son muy utilizados, los conocemos muy bien, sobre todo los MP4, es una versión que se mueve mucho en Internet y que tiene que ver mucho de pronto con los teléfonos, con los iPhones, con otro tipo, con los Android mismo, o los Move, que los mueven más en Android, o los AVI, que es la versión más pesada, digamos, de un video, porque es como la original para edición, también los puede recibir los AVI, o los MPG, una versión un poco más reducida en resolución, pero menos pesada, digamos, que puede recibir entre otra cantidad. Y si no, una de las características, digamos, que hemos aprendido con el paso de pronto de estos materiales de carácter digital o electrónico es que a veces necesitamos convertirlos, ¿no? Transformar su extensión de formato para poderlos usar. Y eso creo que no nos va a impedir en su momento el uso de todo lo que tiene que ver con encuestas, con cuestionarios, las versiones SAP, las XLX o de sección de Excel, las SAP de SPSS, las versiones de SurveyMonkey, que en este caso ayer veíamos son los únicos que puede también importar. Y si no, las convertimos y pasa lo mismo. Tenemos, no sé, hacemos un trabajo en JASP y la tabla o la base que tenemos es una versión por tabulado, coma y tabulados, entonces es tan sencillo como abrir el Excel, convertir en Excel y traerla para acá, o convertir en TXT y abrirla también acá, ¿no? Sin problema. Los documentos preestructurados, hemos hecho los textos preestructurados, las tablas que tienen un carácter de documentos codificados, también los va a abrir. La mayoría de los sitios web a partir de una URL y de la aplicación del Web Collector, y todo lo que tiene que ver con comentarios, como ya señalamos y como vimos ayer, que aparecen en los tweets, en los hashtags, en los YouTube, por ejemplo, ¿no? Algunas versiones de videos subtitulados sean SRT o los datos bibliográficos a partir de las aplicaciones que ayer mostrábamos, que son con las que tiene como un vínculo para poderlas transformar y convertirlas en una suerte de tabla y ponerlos acá. Esos son, digamos, en general, el tipo de materiales o de datos que podemos importar al programa. Luego, para cerrar un poco la parte que tuvo que ver con la importación de documentos, les decía yo ayer, era fundamental, importante organizar esos documentos. Habíamos señalado, aquí tengo los documentos absolutamente todos sueltos, ¿no? Entonces, no sé si esa sea una lógica que me sea de utilidad. Es un asunto que hay que pensar más bien a partir del proyecto. ¿Cuál es la organización que le voy a dar a los documentos? Porque es fundamental, porque la manera en cómo se organicen, se agrupen o se agreguen los documentos, no importa del tipo que sea, es la manera en cómo voy a generar un tipo de comparación, me explico, entre una información y otra, a la hora de generar las estimaciones. Entonces es fundamental poderlo tener. De otra forma, lo puede hacer de todo junto, como si todo ello fuera una sola cosa. Toda esa información corresponde a una sola unidad de observación. Si es así, no hay ningún problema. Así se puede quedar como está, todo ahí suelto, no pasa nada. Todo tiene que ver con una sola unidad de observación, que es esos documentos. O bien, si le interesa es más bien separar la información por alguna temática en particular, ¿no? Darle ese carácter agregado, entonces conviene desde ya hacerlo. Y esto pues desde antes, supongo que ustedes lo van estableciendo a partir de qué están comparando con qué, si es que así fuera, establecer qué tipo de unidad de observación en la que están trabajando, si es de carácter, digamos, profundo y es una sola persona, son varias personas de manera separada y comparables, o si se trata de grupos de personas pertenecientes a un espacio o a una institución o qué sé yo, eso es fundamental para saber cómo se va a organizar la información. En este caso, como la tengo aquí y que está toda suelta, una puedo hacer, yo ya la subí, la puedo organizar aquí mismo en la ventana del sistema de documentos que aparece acá arriba. Las herramientitas que aparecen no son solamente elementos de visualización, que van apareciendo en la propia, y de ordenamiento, digamos, un filtro, pasar un documento detrás del otro, que no es mucho trabajo,
con simplemente agarrarlos y arrastrarlo. Vean, si yo arrastro un documento y lo coloco ahí, quiero que se vea ahí, o esta imagen quiero que esté por acá arriba, la coloco ahí. Es ese tipo de cosas que en realidad verán que al picarle va a ir sucediendo. La otra es que desde acá, bueno, aquí puedo importar, puedo seguir importando documentos, crear un nuevo documento de texto, o esta parte es importante, esta carpetita es grupos de documentos. Quiero crear un grupo específico de documentos. Por ejemplo, aquí, las fotografías que habíamos importado con antelación. Yo quiero que todas las fotografías estén aquí, entonces me conviene para poderlas trabajar como una sola unidad de observación. Aquí lo estoy haciendo por el tipo de material, no es a lo mejor la manera, no es lo más recomendable, pero depende del proyecto, como les decía, construye esa unidad. Por ahora estoy pensando que lo voy a hacer de esa manera. Y aquí nomás lo que hago es arrastrar y lo suelto sobre la carpetita y ya se subindiza. Miren, por eso aparece la flechita, la cierro, la abro y ya veo lo que está dentro. Con el resto de las fotografías hago lo mismo, las puedo tomar todas de una sola vez y las arrastro y las suelto sobre el... ¿Listo? Y entonces ya tengo, vean. ¿Qué es lo que hace justamente cuando nos trajimos los comentarios? ¿Recuerdan? Primero, ¿se acuerdan que de la tabla creamos un grupo de documentos de una sola tabla en donde separara e identificara que cada fila, como así se lo pedí, correspondía a una unidad de observación, que puede ser una persona entrevistada, por ejemplo? Por eso puso una carpeta y dijo, adentro está la separación de todos esos casos. A menos que tú quieras usarlos como casos sueltos, separados, los sacamos de la carpeta y los dejamos junto con el resto del material para verlos como unidades separadas, no como un grupo. Todo lo que corresponde a YouTube era los datos que encontramos, que es toda esta información, doy clic acá, y mi intención es manejarla como eso, no manejar que cada línea de vamos a poner para acá esto, cada fila de esta tabla de los datos de los comentarios que fueron agregando sea una unidad por separado. Será como una locura poder observar y querer comparar uno con el otro, a menos que solamente estuviera trabajando. Solo estoy trabajando estos videos de YouTube sobre tal asunto que fue muy polémico, pues me trajo una cantidad enorme de información y la estoy comparando lo que dijo uno con lo que dijo el otro. Entonces a lo mejor sí me convendría no tenerlo aquí dentro de una carpeta, sino suelto cada caso por separado, ¿no? Pero en este caso no es una temática particular que haga una sola unidad de observación y por eso la tiene en una carpeta. Lo mismo sucede con los datos de Twitter, ¿no? Que están acá. Entonces, de esta manera generamos las carpetas y agregamos la información, según la temática, según la unidad de observación, según la utilidad y la manera como que queremos generar, comparación. Otra forma, para cerrar esta parte de la ventana, como podemos agregar la información, los datos, todos los documentos de distinto tipo a nuestra ventana y que es una más relativamente sencilla, que nos puede convenir, es la organización previa del material. Piensen, ¿cómo organizo con antelación antes de subir aquí? Que ya tengo mis carpetas organizadas del material, que es la evidencia de campo. Pues tengo por un lado las transcripciones, probablemente. Tengo una colección fotográfica en otra carpeta. Las fotografías las tengo ahí. En otra tengo algunos videos, o tengo unos audios, o tengo unos PDF. Y entonces, como en muchos casos, y funciona mucho en un sistema, digamos, una interfaz tanto de Windows como de Mac normal, es simplemente arrastrar y soltar. Vean cómo lo voy a hacer acá. Voy a en todo esto lo voy a botar, excepto el grupo focal que quiero mostrarles. Lo primero que permite hacer el grupo focal. Sí, quiero que borre todo. No me interesa repartir nada, digamos. Vean, así. Más hasta las fotografías. Vean, hasta acá. Listo. Me voy a quedar con este que era la tabla. Estos casos de YouTube para tenerlos, no los teníamos. El grupo focal, recuerdan que les comenté que la manera en cómo lo importábamos, que era a través de la herramienta, de la barra de herramientas de importar, era en transcripciones, y lo hacíamos con o sin marcas de tiempo, pero sobre todo lo hacíamos por esta vía porque nuestra intención no era importarlo como un documento plano, un documento, digamos, como un relato largo, sino poder identificar la participación y a los miembros de ese grupo focal y por eso lo traíamos por esta otra vía. Ajá.
Y eso sucedía, eso lo que hacía era que colocara los casos que participaron, tanto allá arriba como acá abajo, en donde considera, no solamente tenemos esta cantidad de actores que formaron parte de este grupo focal, para cualquier temática, como, digamos, como miembros del grupo focal y como informantes clave. Hicieron comentarios, hay material que hay que codificar y analizar, sino al mismo tiempo cada uno de ellos se convierte en una suerte de código, digamos, que permite establecer una medición de la participación de cada uno de ellos. Y eso regularmente se ve aquí, aquí abajo, cuando yo le doy aquí al grupo focal, y le doy la vista general de las contribuciones, por ejemplo, quiero que vean aquí lo que sucede. Me hace una tabla donde me dice y más o menos me muestra cómo estuvo la participación, cuándo comenzó, dónde terminó, y me refiero, aquí se refiere a como a las líneas eventualmente que utilizó, lo que la persona dijo, si yo voy aplicando en cada una de ellos, los datos los tengo aquí, que es la vista previa de los datos de los participantes, y sobre todo, aquí, esta parte es importante, el porcentaje de participación respecto del total de las intervenciones. Eso resulta interesante para poder eventualmente, si así quisiera yo medir, cuál fue la participación de cada uno de los miembros y poder decir quién lo hizo más. De hecho, es algo interesante porque en algunos casos me encontré que cuando pongo y reviso el caso de la participación de estos miembros del grupo focal, de la gente que más participó fue la moderadora. Y eso puede ser así como, o sea, ¿cómo? Habló más la moderadora, que igual puede parecer lógico, ¿no? Que eso suceda. Pero la intención es poder dar cuenta de ello de esa manera, ¿no? Entonces, esta es un poco la... Pero esta parte es como muy, es un elemento como muy general de la manera en cómo, el tiempo en que se generó el grupo focal, quiénes fueron los participantes del grupo focal, cuántas ocasiones participaron, qué porcentaje respecto del 100% de participaciones corresponde a cada uno de ellos, poder identificar en ese sentido, pues a lo mejor los momentos de mayor conexión respecto de ellos, qué sé yo. Ahora, la codificación, el trabajo de lo que se dijo, esa es otra cosa, ¿no? Que es justamente con lo que vamos a trabajar hoy. La revisión del material de manera más, ahora sí, artesanal, como artesanal en términos de como si fuera justo un producto, digamos, de artesanía que necesitamos darle una modelación con las propias manos y desde la propia perspectiva que vamos generando. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Les decía ayer, perdón, les decía hace un momento cómo hacer, voy a borrar este completo también, se va de arriba y también se va de abajo, porque les decía, yo tengo ya organizado, digamos, por separado mi material, ya lo identifiqué, ya lo trabajé, ya lo organicé y aquí tengo. Ese es mi material. Es una de las maneras en cómo puedo dar cuenta de todo este material sin tenerlo que importar de manera como ayer lo trabajamos y lo hicimos, que es una de las formas, ir documento por documento, pues es simplemente arrastrarlo, ¿no? Y soltarlo aquí. Y evidentemente lo que se recuerdan, todo lo que tiene que ver con videos, todo lo que tiene que ver con audios, me va a decir si hay un archivo asociado, una transcripción asociada al documento o no, de manera tal que la asocia de una vez o no. Recuerdan que ayer decíamos, en muchos de los casos la intención es simplemente traerme conmigo el material de los audios porque no tengo una transcripción y mi intención es justamente establecer una revisión directamente del video o del audio, porque no hay una transcripción. ¿Listo? Pues aquí está. Aquí ya agregó todo el material, ya lo subindizó por carpetas, ya puedo señalar que cada carpeta corresponde a una unidad de observación comparable con la otra en función de la temática que estoy tratando. Aquí está dividido solo y llanamente por tipo de material. Les mostraré más adelante algunos casos específicos donde la división tiene un carácter más temático o más útil en función de comparación, digamos, 2, 3 o 5 carpetas que contienen el material más o menos del mismo tipo formato, pero con información ciertamente que corresponde solo a esa unidad de observación, o bien contiene material de distinto tipo, pero que todo eso, todo ese tipo de material, aunque sea distinto formato, abona a la misma unidad de observación, por lo tanto lo hace comparable al final de cuentas, ¿no? Viene de distintas fuentes, pero tenemos muy delimitadas las unidades de observación. Listo. Y aquí está. Entonces, todo se arrastra y se coloca. Luego de ello ya viene una parte, habíamos señalado, más pragmática, digamos, práctica, que corresponde al trabajo de la talacha de la codificación,
y que ayer le señalaba, pues resulta súpermente fundamental. Y eso tiene que ver con un poco los siguientes puntos. Déjenme les comparto tantitito lo siguiente. Estamos. En algunas notas como muy generales. Digamos que la intención eventualmente del uso de la aplicación, ya en este carácter de comenzarle a dar una revisión, pues no se salva, ya hemos ya señalado desde ayer eso, de la necesidad de establecer digamos, un sistema de análisis fundamentado, claro, que corresponda evidentemente a una suerte de líneas teóricas con las que venimos trabajando y que implique en su momento un proceso de operacionalización, le llaman algunos le dicen formación del cuadro categorial, otros les llaman convertir los conceptos claves en indicadores, no lo sé, pero esta necesidad, decíamos ayer, de establecer un trabajo de deconstrucción de la teoría que venimos leyendo, tener mucho conocimiento evidentemente de ello y también tener conocimiento empírico del caso, del fenómeno que estamos tratando y la manera en cómo se van a encontrar implica la necesidad de transformar, si quieren, traducir o de construir estos grandes conceptos clave que abonan a cierto tipo de realidades, que además con el paso del tiempo y la evolución de la conceptualización de los términos y de los fenómenos se han convertido en eso, estamos de acuerdo en teoría, en sus distintos niveles. Entonces eso es fundamental, digamos, para poder establecer qué tipo de análisis estamos buscando para el material que estamos valorando, ¿no? Al que le vamos a dar tratamiento. En ese sentido es que digamos que uno de los procesos básicos antes de comenzar el tratamiento de la información que ya tengo en mi archivo, en mi proyecto, que ya organicé de manera temática o por unidad de observación, ya está. Ahora, la conformación es un poco regresar a visualizar, a revisar mi cuadro categorial o mis conceptos clave con los que me voy a quedar, los que puedo, de los que ya identifiqué una suerte de indicadores, y si no, es momento de construir justamente, ¿no? Esta suerte de primeros pasos es la construcción justamente de categorías analíticas. Muchas, si ustedes están de acuerdo conmigo, muchas de las categorías de las dimensiones y de las categorías analíticas de los conceptos clave que ubicamos de la teoría, cualquiera que estemos revisando, y de los principales autores o productores de ella, a veces ya vienen con eso, ¿no? Me explico, es decir, ya hay una producción y una idea finalmente de cuáles serían las principales dimensiones que conforman o hacen a ese concepto. Piensen en cualquiera que de pronto se les pueda ocurrir lo que están revisando. No sé, solo por decir, de pronto pienso en la identidad social y la voy a pensar desde la psicología social y de pronto, pues solo he estado leyendo a Tagfeld, muy recurrente para el tema de la identidad social. ¿Qué propone Tagfeld para poder entender la identidad social? ¿Qué tipo de dimensiones conforman? ¿Qué es lo que hace o constituye lo que según él señala la identidad social? Entre todo yo habla de un proceso de categorización, ¿no? Habla de categorías justamente, pero de pronto reviso la identidad social no desde Tagfeld, sino a lo mejor con un apellido un poco más específico, como lo es la identidad cultural, y pienso en Gilberto Jiménez desde una perspectiva más antropológica, y él piensa que la identidad cultural tiene que ver con el tema del sentido de pertenencia, ¿no? O tiene que ver con el arraigo, tiene que ver con la camaradería, digamos, en términos de establecer dimensiones que surgen del gran concepto clave que es identidad, que es muy amplio, ciertamente, y cuando le ponemos un apellido va bajando a lo mejor de nivel, es un poco una categoría, una dimensión un poquito más abajo, más cercana a la realidad, pero todavía me queda lejos, y es fundamental encontrar categorías que abonen a esa identidad cultural, por ejemplo, que a veces las propone el propio autor, los propios intelectuales, los propios redactores de estos conceptos y estas teorías, pero que hay un punto en el que no necesariamente va a aparecer, no van a aparecer, digamos, más categorías más cercanas, digamos, a la realidad. Encontramos dimensiones específicas y luego es fundamental establecer cómo las vamos a acercar a la información de campo, a la evidencia que hemos conseguido. Un ejemplo que se me ocurre para ello es pensar que hablando justamente de la identidad, cuento con dos proyectos de investigación. Inicialmente se me ocurre que voy a trabajar la identidad, precisamente,
la identidad que corresponde, una suerte de identidad cultural, estoy pensando desde el punto de vista antropológico, social, antropología social, y estoy pensando ciertamente en esta perspectiva de Gilberto Jiménez, pero además mis dos proyectos de investigación corresponden a dos grupos de jóvenes que corresponden a contextos distintos de manera espacial y geográfica. Entonces también le estoy abonando a una identidad desde el punto de vista de Rogerio Haesbaer, que piensa en una identidad territorial, y conjuntando estas dos, digamos, grandes conceptos, mientras uno habla de la territorialidad como una manera de constituir y hacer, constituir y crear identidad, el otro piensa en el grupo, en el colectivo, y Gilberto propone sentido de pertenencia y propone camaradería, por ejemplo, y propone y Hasberg propone, digamos, sentido de lugar, que es lo que se llama, digamos, la unidad topofílica de adhesión al espacio, que puede comenzar desde un gran amor por el espacio y todo lo que conlleva, hasta la topolatría, la apropiación del espacio, que así se le llama, un sinfín de elementos que tienen que ver con, ¿no? Y para trabajar de pronto la idea de identidad cultural desde la perspectiva de estos autores o de Gilberto Jiménez, solo por señalar una forma, me provee un concepto clave, lo describe, lo desarrolla, lo ha trabajado muchísimo tiempo y tiene dimensiones claras como el sentido de pertenencia, se había dicho hace rato, la camaradería, no lo sé. Y entonces tengo dos proyectos. Cuando ya quiero trabajar el proyecto de identidad y de esta adhesión al espacio y al grupo de estos dos proyectos, en uno tengo jóvenes, pero que son jóvenes que voy a estudiar, que son de la Universidad Marista en la Ciudad de México. Seguramente conocen algo de la Universidad Marista, el perfil de estos actores sociales, de estos chavos, de estas chavas, de esta universidad, y luego voy a trabajar lo mismo, en la identidad cultural, social, a partir del sentido de pertenencia, de la camaradería que propone Gilberto Jiménez, pero de otros chavos que son de los chavos banda de un grupo, de un colectivo, de una pandilla que viven en el oriente de la Ciudad de México. Y entonces ambos evidentemente han constituido una suerte de identidad a partir de estos contextos culturales y de estos espacios, ¿estamos de acuerdo? Y la necesidad de establecer un acercamiento desde estas propuestas teóricas, desde estos conceptos clave, o que acabo de señalar simplemente uno, y de estas dos o tres dimensiones, como la pertenencia, por ejemplo, el sentido de lugar y la camaradería al colectivo, señalarlo de alguna manera, pues necesito constituir una suerte de, están ustedes de acuerdo conmigo, de categorías aplicadas, categorías operativas, y en su caso, indicadores, si fuera necesario, para poder hacer más asequible el concepto de sentido de pertenencia y poderlo medir de alguna forma, tanto en unos jóvenes como en los otros. Y entonces es ahí donde la chamba ya nos toca a nosotros, ¿estamos de acuerdo? La construcción de un sistema de categorías útil que pueden hacer inicialmente, que ese es el carácter deductivo, digamos, más deductivo, de los conceptos que proponen los propios autores y de sus dimensiones que vienen dentro de la misma teoría, y partir de ello para establecer cuáles serían las categorías y los indicadores más precisos que conecten con este concepto clave, que conecten con esta dimensión, como el sentido de pertenencia, y que permitan establecer una interrogante, por ejemplo, una dimensión observable en estos chicos, pero también en estos otros. La idea es que la característica y la viabilidad de cada caso y de cada fenómeno, por el tipo de actores sociales y por el tipo de contexto del que estamos hablando, espacial, temporal también, no podemos utilizar probablemente el mismo tipo de categorías operativas o indicadores, ¿estamos de acuerdo? Aun cuando estemos queriendo abonar a la misma dimensión del mismo concepto clave. ¿Eso qué significa? Que la manera en cómo me voy a acercar para indagar acerca del sentido de pertenencia de los chavos o de las chavas de la Universidad Marista, pues no podría ser, por ejemplo, un indicador, la cantidad de tatuajes que tienen en relación a la pandilla a la que pertenecen. ¿Estamos de acuerdo? No podría ser, porque seguramente habrá quien lo tenga, pero no necesariamente ese es el dato
más relevante, digamos, en la construcción del dato que abone al sentido de pertenencia para constituir un tipo de identidad cultural de este grupo. Mientras eso sí me serviría en el otro grupo, porque por las características que conozco y el perfil y lo que conozco empíricamente del grupo, sé que eso tiene un elemento, es un elemento relevante para establecer que pertenecen a un colectivo, que pertenecen a un espacio, que son un grupo consolidado y que han constituido en esa medida un tipo de identidad. ¿Explico? Mientras con estos otros a lo mejor se me ocurre que el tema lo puedo considerar y la categoría a partir no de la cantidad, evidentemente, de tatuajes, por decir, o el tipo de música que escuchan, por ejemplo, o la delimitación territorial en que se mueven, sino en estos otros podría pensar, ojo, estoy hablando de Universidad Marista, es una universidad muy religiosa, estoy hablando de seguramente chavos con un perfil más o menos de una cultura particular. Entonces me ocurre, por ejemplo, el nivel de camaradería que tienen en relación, por ejemplo, a la universidad, por ejemplo, la Universidad Marista, como la Salle, que tienen un poco la experiencia, les ofrece algún tipo de formación de carácter religioso. Se supone que no es obligatorio y que cada quien lo decide, ¿no? Hasta dónde puede ir o no, pero en esa idea de decidir y de establecer grupo, pues hay como un jal interesante. Entonces, no sé, poder medir el sentido de pertenencia a partir de las prácticas colectivas de carácter religioso, no las académicas, las de religioso, para saber hasta dónde una buena parte de ellos lo hacen o no lo hacen, ¿me explico? Es decir, todo esto que les estoy diciendo, y como Chori, que seguramente ya lo saben, lo deben haber visto en metodología un sinfín de veces, es un proceso fundamental para poder partir desde lo que aquí señalaba, bueno, y con ello hacerlo temático, evaluativo, qué sé yo, como el famoso sistema de códigos, es lo que provee la aplicación y es donde vamos a colocar precisamente cuáles serían de esos conceptos clave y de sus dimensiones las categorías de mayor utilidad con sus, y si fuera el caso, a esto le vamos a llamar códigos y subcódigos, que voy a utilizar para revisar el material y que evidentemente van a abonar a las dimensiones más grandes y a los grandes conceptos que tengo, pero no son precisamente los que voy a colocar aquí en la aplicación, ¿no? Sino los que resultan de carácter más aplicado y operativamente más funcionales para el trabajo ya, digamos, más cercano y directo con la evidencia o con la información recabada en campo. ¿Estamos de acuerdo? Es fundamental. Hay muchas maneras de establecer cómo conformar una suerte de categorías. Ahora, esa es una manera, el sistema de categorías con el que voy a construir para trabajar y darle tratamiento a mi información, evidentemente, pues están haciendo de la teoría, de las dimensiones, de los conceptos clave. Pero hay otra suerte de categorías y en este plano ya de lo inductivo, que no es tan deductivo, que a lo mejor surgen del carácter de la propia, digamos, conformación que tiene la información conseguida. Cómo es constituida, cómo está organizada, cómo se diferencia. Estamos hablando de actores sociales, estamos hablando de discursos de los actores sociales, de narrativa de los actores sociales, de expresiones de construcción social de la realidad, diría Jerry Lugman, a partir de distintos formatos. Entonces, mucha de esa información consigo mismo trae una suerte de elementos que vale la pena, a lo mejor ahora desde el punto de vista de la socioconstrucción, rescatarlos de ahí y que no necesariamente en este momento surgieron de los conceptos clave de la teoría y de sus indicadores, como decir, los encuentro aquí, los construyo, los voy a buscar en la información que es de campo. Mucho de lo que vamos a ver al revisar la información, al leerla, al repasarla, es que seguro encontraremos tramas constantes, patrones interesantes, que va a valer la pena rescatar y sumarlos como parte de las categorías que conforman ese. ¿Estamos de acuerdo? Piensen en elementos básicos. Momento, tuve unos alumnos que fueron a estudiar a los Diableros de Tepito. Eran dos, una chava y un chavo. Eran pareja, estaban estudiando los Diableros de Tepito. Y les llamó mucho la atención que conformaron bien su sistema de análisis, tenían sus categorías muy claras con sus indicadores, alrededor de 5, de 4 categorías, con 2 al menos o 3 indicadores cada uno, armaron sus dispositivos, fueron a hacer entrevistas, a hacer video y listo.
Y se encuentran que digamos, trajeron información, que fueron los relatos, las fotografías, la observación, el participante, qué sé yo, el acercamiento que tuvieron con ellos, porque construyeron una suerte de diálogo, digamos, como muy al estilo Flaner, es así como ir a ver qué se encontraban y de qué se sorprendían. Al regreso, con un problema importante, es que crees en nuestro sistema de categorías y en la búsqueda que estábamos haciendo de nuestros información y de todo lo que conseguimos, era mujeres diableras. ¿Qué hacemos? No estaba dentro de nuestro modelo analítico, no lo habíamos considerado, no está en nuestros indicadores ni en nuestro sistema de análisis de categorías. ¿Están de acuerdo que no podrían dejar de lado ese hallazgo? Que vale mucho la pena tener esa otra flexibilidad donde la idea de que el objeto de investigación es tan resbaloso como un jabón que no se puede asir, y si lo pudiéramos asir y decir aquí lo tengo bien cuadradito, sería muy sospechoso. Era importante o fue importante agregar esa categoría y que era fundamental. Nos encontramos un hallazgo sumamente fundamental y es que hay mujeres diableras. Y resulta que en esta idea de constituir una suerte de conocer este grupo de diableros, donde la primera información que se tenía que eran los meros, los diableros, los chavos, los que conformaban el grupo, los que establecían la manera de trabajar, los que generaban un imaginario de que eran delincuentes, pero ellos tenían evidentemente su propia historia, las que verdaderamente más construyeron este relato y lo expresaban sin bronca y confrontaban de pronto los imaginarios de los otros y la otredad y la categorización de los otros y las etiquetaciones de los otros, eran las mujeres diableras. Entonces es fundamental que haya una parte de las categorías que no están necesariamente desarrolladas, si están de acuerdo conmigo, desde la perspectiva netamente deductiva, sino tienen también un carácter inductivo. Y si intentamos ser más precisos, la revisión misma del material que es la evidencia, más la revisión evidentemente de lo conceptual, la conformación de un sistema de categorías desde los conceptos, dimensiones e indicadores, la información que es el carácter empírico y la experiencia relacional que establece la investigadora o el investigador entre los conceptos clave, la teoría y la parte concreta del objeto empírico, tiene un carácter relacional que entonces hace que el proceso de investigación ni sea precisamente inductivo, ni sea precisamente deductivo, si tenga un carácter más bien abductivo, si ustedes quieren. Y es lo que eventualmente, con lo que se puede ganar en este caso a través de este programa, que las distintas tareas que vamos conformando en la revisión del material, que a veces tiene un carácter muy, dice aquí, hermenéutico, muy interpretativo, que parece muy cualitativo, pero a veces raya demasiado en el esencialismo, ¿no? Que no me escuchan los exacerbados cualitativistas porque dirían, ¿cómo? Es que no todo es interpretación propia, a veces los propios datos, la propia evidencia, la propia información tiene una forma, digamos, de hablar y demostrarse que vale la pena esa perspectiva, sí un poco de constructivismo, pero sí un poco de construccionismo también, no totalmente carácter deductivo permanente como muy convencional, no estaríamos haciendo trabajo cualitativo, mejor vamos a hacer números, ¿no? Con Stata y trabajamos por ahí, sino la intención es poderle dar esa flexibilidad y que eso nos permite establecer ese orden, ¿no? Entonces, es decir, según el objeto de investigación, vale mucho la pena dejarnos un poco sorprender. Es un poco, en todo esto que está aquí, es un poco lo que les comenté en términos de reducido, de síntesis si quieren, pero que eso tiene que ver específicamente con lo que vamos a hacer aquí. Esto es lo que va a aparecer aquí. Ya revisé mi material teórico, ya tengo identificado los conceptos clave, ya identifiqué las dimensiones, ya ubiqué con cuáles sí me voy a quedar y voy a trabajar, tiene que ver más con el tema que estoy buscando, con el rumbo que va tomando la investigación. Y ya tengo indicadores, ya tengo categorías, ya las tengo establecidas. Es el momento de llevarlas a este espacio. Falta la revisión del material y veré con qué me encuentro, que también debería aparecer aquí. Vamos a hacer el ejercicio de manera muy, muy simple, muy bizarra, solo por decir, para no meternos ahorita en el vericueto de cuáles podrían ser unas categorías y cuáles podrían ser sus indicadores. Es una cosa que ustedes deben de estar ya pensando, me imagino, o ya más o menos las tienen establecidas, pero que es fundamental tener.
Los agregamos de la siguiente manera. Aquí las propias herramientas de la ventana que se llama sistema de códigos, aquí todo le va a llamar códigos, código, subcódigos, subcódigos del subcódigo y subcódigos hasta 7 niveles creo que tiene. Para quien tiene interés en su momento de, digamos, de establecer una revisión muy compleja y mucho más, digamos, muy focalizada de lo que hay dentro de un tipo de información a través de un código que se divide en subcódigos y luego cada subcódigo todavía tiene otros más pequeñitos. A veces ser demasiados subcódigos de los subcódigos puede resultar complejo de leer, pues vale a lo mejor la pena poderse equilibrar respecto de ello, ¿no? Y me quedo con puras categorías únicas, directamente las reviso y a lo mejor profundizo demasiado en tantas porque voy a generar una red bastante compleja. Hay a quien le gusta, lo puede hacer y puede resultar sumamente interesante unas redes que conforman de esa manera. Entonces, todo lo voy a llamar códigos aquí. ¿Qué van a hacer esos? Pues las famosas, en nuestro caso, o variables o dimensiones, categorías con indicadores, o, eso es lo que vamos a llamar. Desde códigos podemos crearlos, aquí dice nuevo código, o desde aquí, desde las herramientas de la ventana, aquí. Si le doy aquí, por ejemplo, nuevo código, vamos a crear un primer sistema de análisis, que es este sistema de categorías, es decir, de códigos, sencillo, para comenzar a hacer un poco el ejemplo del trabajo de la codificación. Entonces, se me ocurre algo muy simple. Voy a hacer mi código, se va a llamar, por ejemplo, es decir, es una categoría analítica, sabor. Ya lo desprendí de unas dimensiones, de un concepto, qué sé yo, de qué autores, de qué teoría y de qué epistemología. Yo llegué a mi categoría analítica que se va a llamar sabor. Aquí se coloca, le puedo poner un color el que yo quiera. Si yo le coloco usar como predeterminado el color, todos los nuevos que coloque los va a poner de ese color, lo puedo usar o lo puedo dejar. Esto que se llama memo de código es fundamental porque es como rehacer el famoso cuadro categorial o la operacionalización de los conceptos clave. Yo identifico una categoría, pero no la dejo así, la tengo que describir. Describir apoyado, si es necesario, en la propia teoría o en la descripción del concepto, o describir empíricamente si sé qué es lo que estoy buscando con ello. Entonces conviene establecer una descripción. Ese se coloca aquí. Aquí voy a colocar cualquier cosa, solo por señalar, y le digo OK. Y vean, aquí aparece un primer código de categoría, se llama sabor. Me vuelvo a sistema de cosas, voy a hacer por acá, y esta va a ser la de color. Y le voy a poner un color distinto. Pero se llama color, también le pongo una descripción, cualquiera que sea, a qué me estoy refiriendo, qué es lo que estoy buscando, por decir, cada ocasión que yo encuentre en la evidencia esta categoría que se llama color, me estoy refiriendo a tal cosa, que cada ocasión que encuentre un elemento que refiere a un color, cualquiera que sea, lo voy a codificar con el código color, ¿vale? Y voy a agregar otro, que puede ser precio, por ejemplo. Le voy a poner otro color, y le voy a poner también su descripción, quiera que sea a lo que me estoy refiriendo con ello. Y es como vamos a ir conformando la idea del sistema analítico. No es muy diferente de la manera convencional y artesanal de trabajar a través de un sistema de categorías analíticas, ni hacer de forma, digamos, más convencional y tampoco no más. Esto siempre va a aparecer. Y luego, se me ocurre que para profundizar un poco en estas categorías que tengo claras, me voy a colocar en cada una de ellas y les voy a crear algunos indicadores, ¿no? Entonces digo, aprecio, y desde acá lo puedo hacer, dice, generar uno nuevo, que va a aparecer dentro de precio, subindizado en precio, dentro, en la carpeta de precio. Le voy a crear un indicador. ¿Cuál se les ocurre, solo por decir, que podría ser un indicador de precio? Cualquier cosa. A ver, chicas, chicos, cualquier cosa que puedan decir. ¿Dinero? Precio es a dinero, ciertamente, solo que pensemos. Precio es mi categoría analítica y los indicadores que abonan y constituyen al precio, estamos Cantidad. poniendo que están por debajo de, perdón. Bueno, yo dije cantidad. Cantidad, ciertamente, tanto dinero como cantidad serían en buena medida parte de lo que conforma estos indicadores. Pensemos en un dato más concreto que haga a una cantidad específica o que haga justamente a una
suerte de dinero. ¿Cuál podría ser? Si yo digo precio, entonces todo lo que yo busque que abona precio tiene que ver o con una cantidad o tiene que ver con dinero. El precio a lo mejor no necesariamente tiene que ver con dinero solamente. El precio se conforma de muchas otras cosas. ¿Cuál sería, si pienso por ejemplo en cantidad, que es un elemento justo mucho más cercano y muy empírico respecto de precio, que podría dar como un caso concreto, un ejemplo cualquiera? ¿Qué cantidad? Cualquier cantidad puede ser, ¿me explico? Y luego agrego otro indicador de precio que puede ser uno. Digamos que me estoy refiriendo a pesos, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a pesos, entonces se me ocurre que, y le voy a agregar uno más, y va a ser 50. ¿De qué otra manera? Recuerden que esta es una parte como muy creativa, que tiene que ir apareciendo y que esa, ustedes seguramente ya la han un poco pensado y saben cómo van a establecer los indicadores útiles de las categorías analíticas, que son las maneras y que van a poder, digamos, revisar el material con el que están trabajando, porque es la forma más inmediata y reconocible del material que están trabajando, que van a revisar y que les permite acercarse más prontamente hacia qué tipo de categoría es que abonan y hacia qué, por lo tanto, dimensión y concepto clave. ¿De qué otra manera podría yo mencionar uno o más indicadores de precio? Si no estoy utilizando, ese es ya un índice de medición bien específico. Mi índice de medición son 50 pesos, 1 peso y 100 pesos. ¿Qué significa? Que cada ocasión que revise el material que voy a revisar y que yo encuentre la cantidad que tenga que ver con pesos entre 50, 1 peso y 100 pesos, lo voy a codificar como esos indicadores me lo refieren. Esto va a 50, aquí la persona dijo que se gastó 1 peso, 1 peso, aquí dijo que 100, 100 pesos. ¿De qué otra manera podré yo generar otros indicadores que no fueran un índice de medición tan específico? Si no fuera 51 o 100 o cualquier otra cantidad, ¿cuál sería un elemento que, por ejemplo, abone, agregue una cantidad de esos dineros que no sea precisamente 50, sino a lo mejor que sea de 1 a 50, que sea de 50 a 100 o que sea de 100 a 150? ¿Qué es lo que buscamos cuando queremos que algo, no gastar mucho dinero? Y decimos, eso, esto sí lo, ¿Oferta? oferta, y la oferta a qué se refiere? A barato, ¿estamos de acuerdo? A lo barato, a lo caro, a lo más o No. menos, a lo que ustedes quieran. Un término, ¿Calidad? digamos, por supuesto, a la calidad. Y vea, calidad puede ser otro tipo de categoría o otro tipo de indicador que no sé si abone precisamente a precio, pero sí puede ser una categoría que se llame calidad, y calidad debe tener indicadores específicos. ¿Cuáles? Acabas de mencionar una fabulosa calidad. ¿Cuáles serían indicadores de calidad? ¿Qué es lo que abona la calidad? ¿Qué es lo que observamos para buscar calidad? Ahí aparecería. Tú puedes decir qué es lo que quiero saber, para dar cuenta de que existe un nivel de calidad, por lo tanto, yo una unidad de medición de calidad. Lo puedo dar en distintos detalles, pero ese es parte del proceso justamente que implica la chamba del investigador, de la investigadora. ¿Estamos de acuerdo? Poderlo señalar. Es decir, lejos de poner yo esos precios, puede poner barato, más o menos, y caro. Porque en caro entran muchos de esos números, no solamente 100 probablemente, o está por arriba de 100. O también pude decir lo que hace rato señalaba. Tengo 3 indicadores de la categoría de precio: lo que cuesta de 1 a 50, lo que cueste de 50 a 100 y lo que cueste más de 100. Y así los puedo construir tal cual. ¿Vale? Resulta, les digo ahorita, muy empírico, muy bizarro, muy simple, pero resulta muy interesante cuando se ponen a trabajar ustedes en sus propias categorías y en la posible identificación de indicadores. ¿Cuándo es funcional colocarle indicadores a la categoría y cuándo no? Cuando la categoría por sí misma es útil y viable para buscarla dentro de la información que estoy tratando. ¿Me explico? Y además, no solamente porque sea funcional, sino porque me interesan esos términos. Nada más. ¿Listo? Por ejemplo, color. Si yo digo color, ¿cuál sería un indicador de color?
Está como mucho más fácil. ¿Cuál sería un indicador de color? ¿Cuáles son los indicadores que hacen a la familia de color? Colores primarios, secundarios. Eso puede ser exactamente como las que vas a señalar, los colores primarios, los colores secundarios, si hubiera los terciarios y demás, y demás, y demás. Cada ocasión que yo busque en la evidencia lo que abone a los colores primarios, ahí lo voy a codificar y va a abonar a su vez a la gran categoría de color. Vamos a ver qué peso alcanza toda esa cantidad de información. O podemos pensar en cuestiones específicas. Les digo, todo depende la profundidad de alcance, el nivel de realidad con el que queremos darle tratamiento a la información, porque puede ser justamente como acabas de señalar, y decir los primarios. Ajá. Aquí conviene muchísimo repetir que el color que tiene la categoría sea el mismo que le pongamos a los indicadores. Les voy a decir más adelante en las estimaciones por qué razón, para que sean identificables, o un gradiente particular. Entonces voy a tener los primarios, también puedo ahí señalar, no sé cuáles son los colores primarios, lo pongo aquí, y eso ya me permite establecer de qué estoy hablando. Pero además también le voy a poner los colores, los secundarios, porque es parte además de lo que estoy encontrando, de lo que sé y conozco más o menos acerca de la información empírica que conseguí. Pero también se me ocurre que, al menos por lo que he observado y la información que he estado revisando, aunque no le he dado tratamiento, hay muchísimo rojo. Entonces, uno de mis indicadores va a ser el color rojo. Ajá. Y otro va a ser, estando dentro del mismo color, por ejemplo, el amarillo. Recuerden que la intención es que ya estos indicadores a nivel de índice de medición o de indicadores tienen un carácter ya muy empírico. Ya es una cosa que me es mucho más fácil buscar en la información que le voy a dar tratamiento a que siga siendo demasiado ambigua, como decir color, pues hay muchos colores. Dentro de color hay muchos gradientes. Dentro de color están los RGB, pero están también los MYK y también están los digitales y también están dentro de colores, están los primarios. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué indicadores son los que estás buscando? ¿Sí me explico? Eso es fundamental en este sistema para poder tener claridad cómo te acercas a la información que vas a valorar y que le vas a dar tratamiento. Y luego tenemos sabor. ¿Cuáles serían algunos indicadores de sabor? De todos los posibles que pueda haber. Dulce, amargo, ¿qué sería? Exactamente, puede ser dulce. Amargo puede ser otro. Le pongo también su descripción. Y un sinfín. ¿Hasta dónde puedo llegar identificando de qué está hecha la categoría? ¿Qué es lo que hace a la categoría ya a nivel de la realidad construida, a nivel de los propios actores, a nivel de la información que conseguí en campo? ¿De qué está hecho? ¿Cómo abona ello? Es una parte fundamental que a veces no necesariamente viene en la teoría, en el concepto como tal. Probablemente lo encontremos en ejemplos de investigaciones donde utilizaron esa teoría, donde utilizaron esos conceptos, pero es posible que el proyecto de investigación, el fenómeno en sí mismo, el caso de estudio sea distinto que el nuestro. Y podemos ahí revisar ahí cómo implementaron los indicadores, qué tan útiles me pueden ser o no, cómo los voy a, digamos, a reconfigurar para que sean útiles para mi propio proyecto. Ahí está la conexión y es fundamental. Y también puede haber categorías, chicas, chicos, que no necesariamente deban tener indicadores, sino que por sí mismos ya sea una manera de dar cuenta de lo que estamos buscando, sean muy directos, sean muy empíricos, digamos, también los podemos colocar aquí. Eh, por ejemplo, no sé, me interesa conocer la institución, se me ocurre, una institución, solo por decir a ver qué institución pertenece. Si en algún momento lo señaló, le voy a poner un color X, es una sola categoría. No me interesa generar, piensen que estas categorías es como si estuvieran haciendo una suerte de cuestionario con respuestas de opción múltiple, ¿no? O escalares.
eso puede ser muy útil aquí. El carácter que está adquiriendo es que, a final de cuentas, la información que en su momento tenía este corte, pues narrativo, de relatos o cualitativo, también a la hora del análisis implica este tipo de trabajo de ordenamiento, de estructura, en algunos casos de jerarquía, de relación, de qué está dentro de qué está arriba de qué está a un lado, digamos, y cómo genera una suerte de relacionalidad. Y es justo como lo estamos construyendo aquí. La institución, a lo mejor me interesa es establecer una suerte de instituciones y las puedo colocar. A lo mejor me refiero a las universidades, ¿no? Y digo, la UNAM, la UAM, el POLI, qué sé yo, la UACM, eh, cualquier institución, si sé que tiene que ver con los actores sociales que trabajé, con el proyecto casuístico. Entonces me conviene irlo señalando. Pero no lo sé, solo quiero saber si refieren a alguna institución y todo lo que refiere a una institución, ahí lo voy a codificar, lo voy a meter en ese indicador. Es probable que a la hora de revisar la información me dé cuenta que sí hay una constante en cierto tipo de instituciones, ¿no? Y entonces me encuentro que hay muchísima información o muchísimo refieren a la Universidad del Estado de México, muchísimos se refieren al Colmes, muchísimos refieren al Colmich o a la Universidad de la Frontera Norte, qué sé yo. Y entonces me conviene construir en la búsqueda esos indicadores a mi categoría de institución, porque son relevantes, porque es una constante y va a ser fundamental a la hora de mostrar los resultados y de discutirlo, o simplemente lo puedo dejar así. ¿Listo? Y entonces, quiero que vean, ya se construyeron aquí un sistema, ya tengo un sistema de análisis, ya lo ya revisé. Este nació desde la propia teoría, desde los conceptos clave y un proceso de operacionalización. Y entonces puedo, a partir de ello, comenzar a trabajar con la revisión del material. Recuerden que aquí, que tiene que ver ya con lo que significa comenzar a codificar, esta es la creación de códigos, sistema analítico, y ahora voy a empezar a revisar el material. Es posible, probable y debe ser en alguna medida, digamos, viable que me encuentre otra suerte de categorías que en este sistema inicial no estaban contempladas y que eso van a surgir de la revisión del propio material y que tiene un carácter más inductivo. Por eso la idea de análisis de contenido finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? La revisión se hace de la siguiente manera y esta parte es como, es la divertida y es la que les va a llevar mucho tiempo y mucha talacha y que ahí es donde yo les sugiero mucho. Cuando se pongan a codificar, intenten hacerlo por las mañanas cuando estén muy frescas, muy frescos, para que tengan la mente muy abierta, para que tengan mucho tiempo de revisar con muchísimo cuidado la información y cuando se aburran y ya se hayan cansado, déjenlo por la paz, descansar un poco y no lo hagan por hacer, ¿eh? No codifiquen por, rápido esto, porque me quedan un buen de cuartillas, no termino, ¿no? Porque entonces creo que se podría echar a perder, ¿no? Entonces vale la pena hacerlo en esos términos. Entonces veamos, vamos por, tenía aquí la entrevistas, vean, y aquí tengo la entrevista. Aquí coloco la entrevista. Quiero que vean, se había señalado cómo el propio visualizador o visor del documento permite, digamos, como que establecer un ordenamiento de la propia información. Les había señalado, toda la información que subo al proyecto y al archivo va a ir engordando y es una información que ya va a quedar aquí. Las modificaciones que hagan van a ser aquí. Yo tendré las carpetas por separado en mi computadora, si quieren, pero bueno, eso ya, a menos que necesite recuperar algún material, lo tendré, pero y lo que aquí haga va a quedar simplemente aquí. Es decir, todavía le puedo hacer yo algún tipo de modificación. Vean, aquí tiene esta herramienta que si la activo es de edición. Entonces tiene algunas cosas como un procesador de textos. Por ejemplo, quiero modificar parte de lo que dijo porque no está bien transcrito. Entonces quiero que agregar aquí un dato porque no apareció, lo puedo hacer aquí. O todavía me faltó una parte inicial, quiero poner la presentación, cómo inició la entrevista, con que la pregunta, la gran pregunta detonante de la entrevista autobiográfica, ¿no? Que fue muy profunda. Aquí lo voy a colocar el dato. Entonces, todo lo que yo haga aquí lo puedo colocar y se va a ir quedando. Entonces, toda la edición que vaya realizando lo puedo hacer desde aquí en el documento, en cada uno de ellos, la visualización y todo. ¿Listo? Y ya, la parte de la chamba, que es la codificación y que vamos a comenzar ahora, pues les decía, hacer el trabajo directamente de la revisión del material. ¿Cómo se codifica un relato de una entrevista? ¿Qué es lo que es importante? Esa parte, pues bueno, tiene un carácter muy operativo en el uso de estos programas, pero sobre todo debe tener un fundamento ciertamente de conocimiento de los conceptos y de las categorías que vamos a implementar. ¿Por qué puedo decir yo
que una palabra es sumamente importante o un párrafo completo o una hoja completa. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque pasa lo siguiente. Estamos suponiendo que la revisión, y esto tiene que ver un poco con de carácter ciertamente metodológico con los relatos, es que una vez que encontramos un ordenamiento de una frase, de una oración completa, que abona a algo inteligible que está diciendo la persona, que señaló la persona y que se escribió, puede tener sentido de relación con cualquiera de nuestros indicadores, ¿no? Entonces estoy suponiendo que empiezo a leer y digo, todo esto lo voy sombreando hasta aquí. Lo que aquí dijo tiene que ver, lo arrastro con este indicador, con amarillo. Vean. Y sigo leyendo mi material y aquí, lo que dijo aquí, lo arrastro, tiene que ver con 1 de precio. Y sigo leyendo y esto que dijo aquí tiene que ver con secundarios de amarillo, perdón, de color. Vean. Me he encontrado que hay gente que dice, todo esto lo codifica en una cosa. No sé si sea bueno o no, ahí depende un poco de los propios, del propio estilo o principios. A mí se me hace que en ello es demasiado, o que hace todo eso y luego dentro de toda esa cuartilla codifica otras cosas. O hay quien dice, no, esto es importante, esta palabra, y codifica una sola palabra. No lo sé. Piensen en lo que han leído a nivel metodológico y en la intención sobre todo de las categorías analíticas, ¿no? Y de los indicadores. Probablemente sí, si estoy diciendo institución, pues evidentemente esto tiene que ver con institución. Solo agarro eso y lo codifico en institución. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero la intención es que ahí un poco el oficio mismo de su propia investigación y de ser investigadores se va a poner en juego y va a ser una parte muy experiencial. Algo importante, quiero que vean, una vez que van codificando el material, aquí del lado en medio van apareciendo las llavecitas que señalan con qué código se codificó. Una mejor manera de visualizar esto para ir viendo cómo vamos y que estamos avanzando es colocarse en esta parte de en medio, no sobre las llavecitas, sino, ni los textos, sino en cualquier parte en medio, dar botón derecho y señalar esta herramienta que dice texto codificado en color, lo que permite que lo que se va codificando se coloree. Vean. Esto debe recordarles, bueno, no, digo igual a ustedes no, que son muy jóvenes, pero hasta antes muchas de las cosas que se hacían de este carácter para el análisis cualitativo de las narrativas era tener estas entrevistas impresas y tener los marcadores a la mano, ¿no? Y marcarlas. Y ir estableciendo que los colores que estábamos utilizando pues estaban relacionados en alguna medida a las distintas citas o fragmentos o segmentos que fuimos codificando para después ir haciendo los análisis. O más adelante se usó pues, en una tabla en Word, ¿no? Pones el relato y vas usando el sombreador con colores también, ¿no? O en Excel, qué sé yo. Pero vean, este es prácticamente muy simple la manera en cómo vamos codificando y que se va colocando del color que se utilizó. Por cierto, aquí les decía yo, todos los indicadores de cada categoría conviene que queden del mismo color que la categoría. Aquí amargo, de sabor me quedó naranja. Es tan simple como dar botón derecho, regresar y poner el color que me interesa. Ya, y hasta aquí cambió también. La manera en cómo movemos todos estos es como acá arriba, es de agarrar, arrastrar, soltar. Piensen que de pronto, no sé por qué razón, 50 está fuera de la categoría que corresponde. Simplemente la arrastro, la suelto sobre la categoría y ya va a aparecer dentro de categoría que es precio. Hay muchas maneras de moverlas de lugar, es muy ergonómico en ese sentido. Ahora, este trabajo de codificar este, este documento no es más que ir haciendo justamente esto. Es una lectura profunda, ir codificando. Pero ¿qué pasa si en la revisión del material, de lo que estoy revisando, me encuentro que el fragmento, ese párrafo, ese segmento, abona a más de una categoría? Bueno, pues aquí también se puede hacer eso. Es un poco para la intención de empezar a generar no solo frecuencia, sino correlación, coocurrencia, digamos, ¿no? Y entonces me encontré que lo que se dijo acá, ¿qué creen? Tiene que ver con uno de precio, pero ¿qué creen? Que también tiene que ver con dulce de sabor. Digamos que estoy pensando que
en una relación específica, de lo que está hablando, que tiene que ver con dulce, es una constante en el precio de 50, no el de 1. Es decir, lo que compré, lo que adquirí o lo que tiene que ver con lo que es dulce, cuesta 50, no 1 ni 100, por ejemplo, ¿no? Es muy simple, pero esa es la intención, la relación que se pueden establecer entre distintos indicadores de distintas categorías también es fundamental y es importante, porque es donde empieza a generar estas redes, esta relacionalidad compleja que encontramos sobre todo en los relatos, ¿no? En el material de carácter cualitativo. Y entonces, ¿puedo hacerlo con más de uno? Sí, que creen, tiene que ver con dos categorías, si fuera el caso de la misma, perdón, dos indicadores de la misma categoría, pero también tiene que ver con otro indicador de otra categoría y otro indicador de otra categoría. Es más, también con una categoría que está solita. Y lo que hace es esto. De hecho, lo que hace es combinar en alguna medida los colores y establecer como un nuevo color para ir identificando en dónde tenemos más de un indicador utilizado. Pone así las flechitas y esto. Y de todo esto que estamos realizando, que convencionalmente lo haríamos revisando y leyendo los relatos, y convencionalmente lo que uno hace es va leyendo y va sacando como las citas, esto es importante, y las va intentando discutir, las va relacionando con la teoría, y esto tiene que ver con esto. Es tan largo, pero tan largo que al final de cuentas no tiene uno en realidad un claro alcance. Digo, sí tiene uno certeza al final a dónde estuvo la mayor fuerza de lo que encontramos, en dónde, digamos, confluyen estos relatos y el sentido de los mismos a partir de nuestra propia teoría de los conceptos, pero difícilmente podemos dar una medición exacta de la fuerza que adquirió cada indicador o cada categoría y entonces poder encontrar el foco en donde, de dónde hay que sacar las citas y de dónde hay que generar la mayor discusión. Eso es lo que va a permitir en buena medida este tipo de trabajo y esta aplicación, ¿vale? Pues así es como vamos a codificar, ¿vale? Prácticamente es esto. Esta es una de las formas de ir codificando. Pero luego tenemos otro material, dijimos. Aquí la parte importante es esta. Tengo distinto tipo de material, porque tengo estas entrevistas y también tengo algunos documentos PDF como este. Es más, antes, interesante. Tengo las fotografías. Vean. Es el tema. Tengo distinto tipo de material, pero lo que va a conformar un solo sentido de la investigación es que el alma importante va a ser este sistema de códigos, el sistema analítico, el aparato crítico para analizar todo el material. ¿Por qué razones digo? Porque hay quien trabaja con fotografías y las fotografías por sí mismas, las imágenes tienen distintos métodos de análisis, ¿no? Lo semiológico, hay muchísimas maneras de analizar las fotografías. Pero entonces, ¿qué implicaría en un proyecto específico, como va a ser, por ejemplo, su tesina, si trabajo con distinto de material y de pronto tengo que recurrir a distintos sistemas de análisis para dar cuenta y tratamiento a cada tipo de material? Cuando digamos, el foco no es comparar lo que dice un material respecto a otro material. Lo que yo tengo como unidad de observación son a personas, a actores sociales, a instituciones, a espacios, qué sé yo, a tipos de pensamiento, a libros. ¿Se me explicó? Eso es lo que quiero comparar para hablar justamente de los actores, para hablar de una realidad particular y no precisamente el tipo de material. El tipo de material es el medio que produce la información, pero no tiene este peso, no es mi intención, a menos que así sea. Estoy comparando lo que pasa y lo que publican en Facebook en relación a lo que publican en Twitter o en YouTube. Entonces, sí es la intención, directamente el tipo de material, el tipo de red, qué sé yo, y todo lo que ahí se coloca. Pero si lo que tengo es un cuerpo, les decía yo, un aparato crítico muy fortalecido en un sistema de análisis con un fuerte sistema de categorías y de indicadores, entonces lo que propone esta aplicación y que es de utilidad es que todo el material se codifica con el mismo sistema y que es para lo que sirve. ¿Cómo hago con las fotografías? Aquí tengo la fotografía, la puedo ampliar si fuera el caso, ver al 100% o ver de ancho completo, según decida. Y la codificación es más que posarse sobre la misma fotografía y tomar el plano que me parece fundamental. ¿Cómo se da una fotografía? Hay quien diría, ay, esta coladera es importante. Y aquí la codifica. Lo arrastro y lo codifico. ¿Qué importancia puede tener? No lo sé. A lo mejor por un trabajo de carácter, digamos, diagnóstico para saber
qué tan funcional es el tema del drenaje y en los patios de aquí de la, bueno, aquí este es de la UNAM, a ver cuántas hay y las voy a ir señalando y luego se las voy a ir numerando para ver cuántas aparecen. Yo las voy a visibilizar a través del programa y las voy a contabilizar. No, si nuestra intención es más de carácter social, estamos pensando que los planos distintos de una fotografía tienen, digamos, un sinfín de relaciones, ¿no? Y de interpretaciones que abonan finalmente a lo que estamos buscando. Y aquí, digamos, el perfil que van a tomar las imágenes y las fotografías son de, 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 de evidencia. ¿Explico? Regularmente el tema del audiovisual se utiliza al menos en tres grandes planos. Por un lado, como evidencia de un proyecto de investigación de un fenómeno, evidencia netamente, como resultado eventualmente, como lo hace la antropología muchísimo, hacer un video al final de la investigación donde pone todo lo que se investigó, lo produce muchísimo y entonces hablan de alguna comunidad, o bien como instrumento de recabación de información. Piensen en algunas fotografías que tienen un carácter icónico. Se me ocurre la famosa fotografía esta de, recién hubo una fotografía premiada por el tema del COVID y la pandemia de un personaje, una persona, un señor de color que en términos de la pobreza y lo que ha traído consigo la pandemia, lo que trae es una bolsa de plástico que recogió del suelo, no sé si la han visto, y la usó y la armó como cubrebocas, ¿no? Entonces un periodista tomó la fotografía, luego se volvió pues importante, viral, ya fue hasta premiada. Ha habido otras muchísimas en México, en el mundo, fotografías icónicas del tema con el tema del ejército, las mujeres de Soyev con el tema del ejército, cuando esta mujer detiene al soldado, un sinfín de fotografías que se pueden usar con este carácter de dispositivo de recabación de información. Uno muestra una fotografía a un colectivo, a un grupo, a una persona y pide su opinión y percibe su emoción y eso establece una suerte, no usan, imagínense, no usan una entrevista ni tienen un cuestionario, tienen fotografías y las muestran, ¿no? O una serie fotográfica completa, o qué sé yo, tienen ese carácter. En este caso, la fotografía la estamos utilizando más bien como evidencia, evidencia de un estudio casuístico específico. Entonces, lo que voy a intentar encontrar dentro de ella son los elementos que abonan a mis distintas categorías o indicadores. Aquí, por ejemplo, me parecería esto no fundamental. Si me equivoqué y codifiqué, simplemente doy botón derecho y lo puedo borrar y se va al código. Vean. A mí lo que me parece importante, por ejemplo, aquí es este panfleto. Esto es importante, sí lo puedo codificar. Y no sé, todo este plano con las chicas, también lo puedo codificar. Le doy otra foto, esto me parece importante. Lo codifico, yo decido a qué indicador corresponde y todo el colectivo, también me parece. Solo por decir. Voy a la siguiente fotografía. O sea, aquí, por supuesto, todo esto. Y a lo mejor la instancia, me ocurre este edificio. Vean, y así es como se va codificando. También puedo codificarla más de una vez el plano de la imagen también. Aquí la parte importante para codificar es lo siguiente. Agarro hago este plano, hago el encuadre, lo sombreo, jalo el código, la parte y les digo dónde lo voy a codificar. Vemos que aquí. Y luego desde aquí donde aparece la llave, vuelvo a jalar y lo coloco en algún otro que me interesa. Y ya produce uno más. Luego este edificio, por ejemplo, codifico aquí y luego lo codifico acá, por ejemplo. ¿Listo? Y eso sería con las fotografías. Ahora piensen que tienen una gran cantidad de fotografías y tienen un importante peso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ya les comentaba ayer, algo que puede ser funcional es quitarles un poco de peso a las fotografías, a las imágenes. Aquí no nos interesa la presentación de la resolución de la fotografía, sino que sea lo suficientemente visible solamente para hacer el trabajo del tratamiento de codificación del material. Entonces, lejos de tenerlas como aquí las tengo sueltas dentro de una carpeta, les señalaba yo ayer, puedo hacer un álbum de fotografías que puede ser en Keynote o puede ser en PowerPoint y luego eso convertirlo a PDF y entonces lo que sube es solo un archivo
Va a correr todo el archivo con todas las fotografías. Tienen menos resolución, va a ser menos pesado, el trabajo va a ser un poco más rápido. Y me refiero al procesador de pronto de la computadora, que te pesa, es muy pesado, muchas imágenes. Y va a ser muy útil para esto, ¿no? Digamos, si sigue siendo, si pertenecen a una unidad de observación específica, con eso es suficiente. No necesito hacerle más, así puedo manejar. Y luego tengo un PDF. Y el PDF, habíamos dicho, trae información que son relatos escritos, pero también trae imágenes o trae gráficos, trae cualquier tipo de gráfico. Entonces también pasa lo mismo. Así codifico. Yo digo, ¿dónde? Codifica ahí y también por acá en este otro. Pero también puedo hacerlo con las imágenes que vienen ahí. Esto tiene que ver con esto. Y también tiene que ver con por acá, por ejemplo. Ya sigo codificando. Ups, aquí codifiqué donde no debo. Ahorita les voy a decir por qué. Sí, y así voy codificando. Esto pasa con los PDFs. Luego tengo los audios. Aquí tengo un audio. Aquí está el audio. Doble clic, aquí aparece. Y aquí el audio tiene algunos detalles interesantes que tienen que ver sobre todo con esto no lo voy a ocupar. Tiene que ver con estas herramientas. Y vean, esta primera herramienta, que es interesante, que nos puede ser de mucha utilidad, permite, digamos, manejar el volumen, disminuir, aumentar, pero sobre todo esta velocidad de reproducción es la que me parece de utilidad, porque la intención es a lo mejor reducir un poquito la velocidad para poder escuchar un poco mejor. Si el hablante lo está haciendo muy rápido, para eso sirve, es lo que va a hacer. Con F4 o F5 voy a poder reproducir y pausar, reproducir y pausar. Y según voy escuchando, voy a empezar a codificar. Vean, lo primero es, le voy a quitar todo, está aquí en color, está como en gris. Mientras voy corriendo, digo, esto que dijo aquí es importante. De aquí a aquí, vean, muevo y esto es lo que codifico. Aquí aparece. Y sigo corriendo, le doy F4, F5, sigo escuchando, eso no tiene importancia. Aquí, esto que acaba de decir aquí, tiene que ver con esto. Pero también tiene que ver con esto otro. Entonces puedo codificar, vean. Y sigo escuchando. Es una línea de tiempo simplemente que va corriendo. Y sigo codificando. Lo que decíamos, lo que les decía yo la ocasión pasada. No tengo la transcripción, tengo el audio. Aquí puedo acercarlo más, lo puedo alejar más. Hay varios movimientos que puedo ir haciendo mientras voy trabajando con la codificación del audio. Y sigo escuchando. Y con el más sigo codificando esto. Las codificaciones que me parezcan pertinentes, como si hablamos, más de una, dos o tres, si fuera el caso. Desde aquí simplemente arrastro y codifico. ¿Listo? Así el audio. Lo cierro. ¿Qué va a pasar con el video? Va a pasar exactamente lo mismo. Este es el video. Tiene la misma línea de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene evidentemente una visualización específica. Es decir, va produciendo el video, mientras lo que se va a ir codificando va a ser en el marco de la línea del tiempo. ¿No? Se me ocurrirá esta parte, ¿no? Esta visión desde acá arriba, donde aparece el texto, hasta aquí. De aquí arrastro y suelto. Las ocasiones que crea conveniente codificar, los indicadores que crea que tienen que ver con, y continúo con F5, F4, según sea Windows o Mac. Aquí otra vez.
Y sigo. ¿Mm? Ahí. ¿Vale? Esta es la manera, lo mismo hacemos con esto, un poco reducir la velocidad probablemente, sobre todo eso, para que podamos mejor ir escuchando, sobre todo cuando se trata de una entrevista, porque estamos intentando ir, no tenemos una transcripción, entonces ir identificando cada frase que se está diciendo, ¿no? Lo cierro. Quiero que vean lo que va pasando tanto en el sistema de documentos como en el sistema de códigos, que se van agregando el número de ocasiones en que ahora sí se encontró evidencia dentro de la información que se consiguió en campo que abona a nuestro sistema de análisis. ¿Vale? Es decir, no todo lo que trajimos de campo ciertamente es evidencia. Recogimos una cantidad de información a través de nuestros distintos dispositivos y ahora el tratamiento fino es ahora sí encontrar los puntos clave, las ocasiones en que se encontró evidencia que sí tiene que ver con alguno de nuestros conceptos clave a partir de nuestros indicadores o categorías. Y lo que va a hacer es irlo sumando, va creando como una sumatoria. Entonces, en total, por ahora tienes de tu sistema de documentos todos juntos sin separar, bueno, aquí tiene por cada uno, tienes 48 codificaciones. Aquí también la señala, ya que especifica después a qué indicador corresponden. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de amargo ya se van como 10, de dulce solamente va uno. Ahora, algo súper importante que no nos debe pasar es lo siguiente. Vean, aquí yo voy a comprimir los indicadores y tengo, estas son las principales categorías. Tengo 4 principales categorías: institución, precio, color y sabor. Cada una ya tiene un número específico de ocasiones en que se encontró evidencia que abona a esa categoría y sus indicadores. Cuando las despliego, en todos los casos en donde yo tenga una categoría, aquí está de entrevistas, voy a decir por qué no está bien. Vean, donde tengo, voy acá, está aquí. Cuando yo señalo ahí, me aparece que aquí se codificó como institución, no, como precio. ¿Esto qué es precio? No debería estar ahí, lo voy a borrar, les digo por qué. Si yo tengo una categoría que es única y que refiere exactamente lo que estoy buscando sin indicadores, pues es lógico que todo lo que codifique vaya directamente a la categoría. Pero si yo tengo una que es precio y tiene 3 indicadores que conforman lo que es precio o más, los que deba tener, y se me ocurre que de pronto hay quien codifica y dice, esto va aquí a precio. Hay un importante error. ¿Se dan cuenta por qué y cuál es el error en este caso? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién me podría decir por qué no debería de codificarse en precio? ¿Por qué no se debería de codificar nada en color ni nada en sabor? En institución sí, evidentemente. Supongo que están de acuerdo conmigo porque cada una de esas categorías estableció una suerte de indicadores donde la suma de la evidencia encontrada de esos indicadores va a ser a la categoría principal. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, precio como categoría es la suma de las ocasiones en que se encontró evidencia sobre el indicador 50, 1 o 100. La suma de esos 3 es la fuerza que tiene la categoría precio. Lo mismo sucede con color y lo mismo sucede con sabor. Pero alguien me dice, no, es que crees, lo puse aquí en 1, perdón, en precio, porque lo que encontré no es ni 50, ni 1, ni 100, es 75. ¿Qué hacemos? Pues construimos un nuevo indicador que sea 75, ¿de acuerdo? Para poderlo abonar ahí. No puede ser directo porque entonces estaría irrumpiendo con digamos, un sistema escalar que hemos construido, ¿no? Y al no aparecer ahí, pues entonces nos lo estamos saltando, digamos. Va a chocar, no tendría sentido. Por lo tanto, no cabe, ¿no? No cabe y tiene que aparecer en alguno de estos 3 o si corresponde a otro indicador y que es una constante, entonces lo construyo y lo coloco ahí. O hay quien me dice, ¿qué crees? Encontré esto y esto cuando lo codifiqué, pues no tiene que ver con
ni con dulce ni con amargo, por eso lo puse con sabor. ¿Y por qué lo pusiste en sabor? Es que, ¿qué crees? Que es de los dos, es amargo dulce o azúcar amargo, diría la cantante. Es las dos cosas. ¿Qué es lo que hacemos? No se codifica en sabor tampoco, porque entonces la fuerza que tiene de dos codificaciones, tanto de amargo como de dulce, la está convirtiendo en solo una que no es un referente específicamente de sabor, porque sabor está dividido tanto en amargo como en dulce. Entonces lo que ahí hacemos es codificarlo dos veces. ¿Estamos de acuerdo? Codificarlo tanto en amargo como en dulce, porque tiene un carácter de coocurrencia, de relación dentro de la misma categoría y probablemente eventualmente con otras categorías, con otros indicadores de otras categorías. O bien me dice, es que no es ni amargo ni es dulce, este más bien es como agrio. Ah, pues entonces generamos un indicador que, que tenga que ver con, esa categoría que es sabor, siempre y cuando consideremos que tiene esa fuerza y que es una constante que se va encontrando, es un patrón. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental darse cuenta que cuando construyamos esta suerte de sistema analítico con categorías indicadores, en su caso, o códigos y subcódigos, como aquí se llaman, cada ocasión que le generemos subcódigos a un código, no codifiquemos directamente en el código principal o de primer nivel, sino en los subcódigos, porque la suma de ellos va a ser al otro código. Otra importante, ninguna categoría a la que le construyamos un indicador debe tener menos de 2 indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo pongo precio y luego le pongo un subcódigo que se llama 50, un indicador que se llama 50, y no existe ni el 100 ni el 1, pues no tiene mucho sentido que codifique en 50 para decir precio, cuando en precio directamente puedo poner todo lo que cueste 50, ya como categoría única. No tengo interés en encontrar una escala, un gradiente o una variabilidad en esa información que todavía se pueda, digamos, deconstruir aún más, se pueda desentramar. No, me interesa tal cual, todo lo que sea 50 y nada más. Entonces, para que convenga o tenga sentido generarle un indicador a una categoría, debe tener al menos 2 o más. Porque entonces habrá un nivel de comparación. Están los de 50 y están los de 1. Los dos hacen a precio, pero son diferentes, aunque estén dentro de precio. ¿Me explico? Ese sería como la manera en este caso. Hasta acá, chicos, chicas, ¿alguna duda sobre la conformación del sistema de códigos o categorías e indicadores y la forma de codificar el material? ¿Nada? ¿Cómo ven? No, ninguna duda. Tampoco. Perfecto, perfecto. Entonces ven que está como sencillo, ¿no? Es realmente muy, muy práctico y pasa resultando fácil. Viene otra parte sobre codificar. Ya vimos que como tengo un sistema armado y tengo la información, la voy revisando, la voy codificando, no importa el tipo de formato que tenga el documento, un video, un audio, una fotografía. Ah, bueno, teníamos las tablas pasa exactamente lo mismo. Estos son los documentos que tengo aquí, pues bueno, lo que va apareciendo. Cuando hay tablas, a veces hay que dar doble clic para que lo pueda señalar y simplemente codificar, ¿no? Nuevamente, simplemente arrastro de aquí y codifico. Eso pasa con cualquiera de estas. Siempre doble clic en los documentos. Me interesa aquí las fechas, por decirlo de alguna forma, y lo voy a hacer así. Luego tengo los comentarios de YouTube. Pasa lo mismo. Si voy acá, vean, no puede agarrar lo que tienes una tabla. Doy doble clic y entonces sí ya puedo. Esto que dijeron aquí tiene que ver con esto. Y también tiene que ver con esto. Voy leyendo los comentarios, que es lo que me interesa. Esto que dijeron aquí tiene que ver con esto. Y tiene que ver con esto probablemente. ¿Vale? Así es como voy. Pasa lo mismo con los datos de Twitter. Aquí están. Aquí los tengo y pasa igual, ¿no? Entonces voy dando doble clic a la tabla y tomo la información que necesito codificar. Aquí es la revisión completa. Recuerden que esta información, lo que tiene que ver comentarios, hay otras informaciones. Si nos es de utilidad y lo podemos codificar, lo podemos hacer. A lo mejor de quién se trata, quién es el autor,
o cuál fue, a quién están respondiendo, o si se trata de una réplica, o si se trata de un retweet, o si se trata de algún tweet, todos los retweets los voy a codificar. Ah, aquí está uno. Este lo voy a codificar, para poder medir cuánto subo, qué sé yo. O sea, hay más información que puede tener ese carácter, ¿no? De dónde vino, qué sé yo. Entonces ya, esta es la parte, digamos, más directa a partir de un sistema elaborado, un sistema fuerte. Les digo, el proceso de conformar este sistema de análisis puede llevar un tiempo. Pueden comenzar a hacer el ejercicio con su propio proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos clave? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles serían las posibles categorías de utilidad? ¿Qué indicadores podrían ser funcionales para dar cuenta de esta información? Este tiene un carácter ciertamente deductivo, de análisis de contenido, pero es fundamental tener una parte. No podemos partir absolutamente de la nada. Necesitamos algunos elementos, ¿no? No van a ser, digamos, en esos términos de lo flexible, lo único, pero es importante tenerlo. Y luego viene la otra parte de la codificación, que decía yo tiene un carácter más inductivo, y que eso lo vamos a hacer desde los propios documentos. Resulta que tengo la entrevista, por ejemplo, tengo un documento largo en prosa, de varias cuartillas, de una transcripción que hice, y parte de mi proyecto, parte del trabajo que estoy realizando, pues tiene que ver con un tema particular y útil según ciertas palabras clave que a mí me interesa tratar y conocer. Y entonces también puedo codificar haciendo una búsqueda exhaustiva dentro del texto con palabras clave. Por ejemplo, no sé, y esto lo hago aquí a partir de esta herramienta que se llama análisis, y voy a ir aquí donde dice búsqueda de textos. Y de hecho no lo hacen uno, lo hacen cualquiera de los documentos que sea editable y que se haya escrito, o que se pueda leer, vean. Y me dice, una entrada, cuál es la palabra, en su caso, el término, la frase que estás buscando. Entonces me ocurre que, no sé, a lo mejor estoy trabajando un tema sobre mujeres y quiero saber, por ejemplo, en estos discursos que realizaron cierto tipo de actores sociales o personajes, hasta cuántas ocasiones utilizan el término, no sé, para referirse. Piensen en cualquier tipo de discurso, hasta qué tipo de palabras podrían buscar y cómo eso abona, tiene un carácter lexicográfico ciertamente, pero focaliza una tendencia, digamos, ¿no? Entonces voy a poner, a ver, ¿cuánta palabra? La palabra mujer. Vean, mujer. Dice, ¿dónde quieres que busquemos? En los documentos, sobre todo. No hemos trabajado el tema de los memos, que vendrá más adelante, y veremos de qué se trata, pero ahora tengo documentos, varios tipos de documentos. Evidentemente, lo que tiene que ver con fotografías audiovisuales no va a ser útil acá, pero sí los textos, los relatos escritos, transcritos. ¿Quieres que busque las palabras completas, que respete minúsculas y mayúsculas, que genere, que interprete elementos de búsqueda como expresiones regulares, es decir, que no tengan un peso particular, o que incluya las palabras de una lista, de la lista lema? Es decir, recuerden el proceso de lematización, que significa que todas las palabras que puedan corresponder a una familia particular, y para ello utiliza como los sufijos o los prefijos, las va a sumar a esa única palabra. Si todas las que tienen que ver con mujer, si encontró mujer, seguramente puede encontrar mujeres, mujeriego, ¿sí? Todas las que les ocurra. Mujeres es evidentemente un término muy claro, el cual queremos utilizar. No es precisamente ni un adjetivo específico, ni tampoco se trata de un nombre propio. Es un término específico, queremos que lo busque tal cual para saber en qué contexto del relato se encuentra la palabra. Entonces no quiero que entre todas las que aparezcan. No solo quiero las completas, no solo quiero que existan minúsculas o mayúsculas para separarlas, quiero todas las ocasiones que aparezca la palabra mujer, que la busquen en los documentos. Vean, esto de documentos activados, esto es muy importante, que ayer preguntaba algo sobre esto, Esteban, me parece, es que desde aquí arriba puedo activar todos los documentos. Si yo le doy clic a esta suerte de pequeño botón gris a un lado de documentos, se activan todos los documentos y vean que se les pone esta como flechita en color rojo. Cuando yo abro cada uno de las carpetas adentro, los documentos se pusieron en color rojo. Vean. Si yo desde arriba lo desactivo, todos se desactivan. ¿Para qué sirve esto? Si yo solamente quiero activar uno de los grupos de documentos, pues le doy aquí, solo las fotografías, solo las fotografías. No, solo quiero una de las fotografías, solo activo esa fotografía. ¿Por qué sirve o para qué sirve? Porque a la hora de generar las estimaciones
Búsquedas, como lo que vamos a hacer ahora, lo va a hacer de los documentos que tenga activos. Si me interesa hacerlo solo de uno o de dos, le digo solo los que están activos. De otro modo, lo hará de todo el material que sea susceptible de generar una búsqueda. ¿Vale? Entonces, en este caso me interesa que de todo, voy a activar todo, haga la búsqueda de la palabra mujer. Entonces, en todos los documentos activados, le digo busca. Listo, chequen. Ya buscó la palabra y encontró todos estos párrafos donde se encuentra la palabra mujer y dice, está en todas estas ocasiones en las tablas, está en el documento que está en entrevistas, que solo es uno, y vean, y está también en un documento de en uno de los comentarios de Twitter, que está allá hasta abajo. Aquí dice dónde empieza, el nombre del documento donde encontró la palabra, el principio y final a veces es de las líneas escritas. Y luego que sigue, ya lo encontré. Ahora lo que vamos a hacer es, para mí es fundamental haber encontrado esa palabra y creo que por la cantidad de ocasiones, creo que vale la pena codificar esos contextos de párrafo o de comentario dentro de la tabla o dentro de cualquiera de las redes donde se utilizó el término mujer. Entonces lo que le pido es hacer una codificación. Quiero que todo eso digamos, es como una autocodificación. Vean. Y me propone, ¿cómo quieres que lo codifique? ¿Quieres que le ponga este nombre? ¿Es el que propone en automático? No, yo le digo, yo le puedo decir cómo quiero que le llame. O bien, no quiero que haga una autocodificación, sino quiero que lo codifique con uno de los códigos que ya existen. Aquí abro, me dice, a ver, existe dulce de sabor, existe secundarios de color, uno de precio, institución que está suelta, 50 de precio, cualquiera de ellos. Si yo quiero autocodificar todos esos párrafos donde encontró el término mujer o esa palabra mujer en alguno de las categorías indicadores que ya tengo, aquí lo señalo. Pero no, a mí me interesa que haga una codificación nueva. Entonces le doy a una autocodificación nueva y que se llame así justamente, mujer, se llame el código. Le voy a poner un color, pongo la descripción a la que me estoy refiriendo, lo que quiero referir cuando estoy codificando ello, le digo OK. Y lo que sigue es importante, me dice, a ver, vamos a codificar todo lo que encontré, que es ese término que me pediste, que es mujer, solo que necesito saber cuál es digamos, el umbral del texto que quieres que aparezca junto con el término. Antes de mujer, después de mujer, solo las palabras antes de mujer, solo las palabras después, o más bien cuántas antes y cuántas después. Por eso dice aquí, solo búsqueda de caracteres, 10 palabras antes y 10 palabras después es lo que propone, o bien 10 oraciones antes, o bien 10 párrafos antes, eso era como demasiado. Yo diría que lo puedo hacer por palabras, tantas palabras. Vamos a dejarlo en 10 y 10, a ver si eso nos conforma al menos una oración completa, un enunciado, y eso tiene evidentemente un valor de revisión. Por lo pronto, la codificación, la autocodificación de la palabra tal cual. Mujer con ese contexto de ese parrafito entre 10 palabras antes y 10 después, y después ya lo voy a codificar yo a nivel del contenido y lo que dice. De autocodificar. Listo, dice 18 segmentos codificados. Ok. Y vean, cierro este. Y aquí está. Aquí están los 18 segmentos codificados. Vean, por aquí está. Mujer, que lo encontré. Y es todo esto hasta acá. Hasta aquí lo combinó. Dice, en relación al número de palabras, va contando las palabras, sueltas cada una, 10 antes y 10 después, termina aquí. Lo mismo aquí mujer, aquí hay 2 de mujer, 10 antes y 10 después, aquí está mujer, mujeres, ¿no? Aquí está otra vez mujeres, aquí está otra vez mujer, aquí está otra vez mujeres, y por eso todo este párrafo corresponde a mujer. Si yo siento que el párrafo codificado no abona exactamente una oración completa, lo puedo volver a hacer, borro esta codificación y le digo, no, quiero que le pongas más bien, no que sea palabras, sino que sean oraciones, porque a lo mejor hay un contexto mucho más amplio donde se refiere a mujer. Aquí es muy legible, ¿no? Y es como interesante.
de entrada ya codificó hasta 18 ocasiones, encontró, y eso que solamente tengo una entrevista nada más y un comentario en Twitter, que fue lo que apareció, y algo en la tabla, en donde que se encuentra para todo este material la palabra mujer y su contexto. Pero piensen ya teniendo todas las entrevistas, piensen cuál sería la palabra, el término, el carácter que le sería imprescindible buscar en los documentos y poderlo autocodificar y luego revisar el contenido en el que se conformó la oración de ese término. Esa es una parte, digamos, que hacen automático que vale mucho la pena. Entonces ya está aquí, ¿no? Ya lo tenemos. Esa es otra de las formas de codificar. Piensen, esa no estaba en el sistema. Esa, a partir de la propia idea del proyecto, de los objetivos que está persiguiendo y de palabras clave, lo codificó. Otra manera de ir codificando es que se me ocurre que independientemente de mi sistema de análisis que tengo aquí y de ya haber buscado algunas palabras clave para generar una suerte de autocodificación y agregarla a mi sistema de análisis, se me ocurre que no tengo ahorita claridad sobre qué otras cosas podría encontrar y entonces me voy a poner a revisar el material. Les digo, en un plan, les decía hace rato, flaner, esta idea de ir como flotando, diría Walter Benjamin, ir intentando sorprenderte de todo lo que vas encontrando, no darlo por sentado en automático de una sola ocasión, sino ir encontrando en el propio material datos, patrones, consistencias que te permitan identificando. Y aunque no tienes en este momento un término que darle, un concepto, una categoría, un indicador, lo puedes ir codificando, digamos, y apartando. Y para eso sirven estos marcadores que están aquí arriba. Vean. Esto es para igual codificar, autocodificar, lo mismo, pero mi intención es usar estos marcadores. Entonces yo voy leyendo y me voy encontrando que, esto es importante. Lo que dice hace referencia a lo mejor a algún tipo de acción. Todavía no sé exactamente cómo le voy a llamar, pero por lo pronto sí lo quiero ir codificando. Utilizo los colores de los marcadores, por ejemplo, este rojo. Se va a codificar por lo pronto en rojo. Y esto también, vean, esto no tiene que ver con esto, pero también abona, aquí era un poco en relación a una acción de la cual están hablando. Aquí está hablando a el tipo de organización. Eso lo puedo codificar con otro color. Y luego acá vuelven a tocar el tema del tipo de acción. Ya sé que es rojo. Tienen que ver, hay una relación. Y así puedo seguir codificando. Esto tiene que ver con una temporalidad, no sé, por ejemplo, esto lo voy a codificar con otro, que es verde. Este tiene que ver con dos cosas, el tipo de acción y la temporalidad, por ejemplo. Entonces voy a colocar los dos. Ya sé que este simplemente lo puedo arrastrar desde acá y lo coloco con el verde porque tenía que ver con las dos cosas. Ajá. Entonces, esta es otra manera en que después, tras codificar con colores y encontrar las relaciones, puedo sentarme a revisar y decir cómo lo puedo categorizar, ¿no? ¿Cuál sería la categoría precisa o el indicador útil para poder dar cuenta de esta relación de segmentos codificados por colores? Otra que es un poco divertida es esta que aparece aquí, que son los famosos emoticódigos. Todo esto que está acá, hasta que se lo inventaron también los de Max Code. Digo, no sé qué tanto pueda funcionar, pero a lo mejor se me ocurre que lo puedo utilizar, ¿no? O sea, a lo mejor el tema de las caras para codificar, ¿no? Esto tiene que ver con, no sé, con enamoramiento, lo voy a codificar con enamoramiento. Todos los un accidentado, utilizo este, no sé, ¿me explico? Este es otro, es una cuestión medio divertida, digamos, pero que va codificando y aquí van apareciendo. Simplemente voy revisando y le voy sumando. O sea, ya la tenía, simplemente va a agregar, ya son dos, ya no es uno. Un corazón roto, está hablando de eso. ¿Vale? Entonces, digamos que esta manera de codificar, en términos generales, la idea de codificar implica, les decía hace rato, una revisión como muy exhaustiva del material, con mucha calma, ¿no? Con mucha, aquí estamos con los códigos. Esta señora anda como despistada, sorprendida.
no sé, ¿sale? Entonces, les digo, es como así, con todo el material. Es un proceso que les decía, implica estar como muy frescas, muy frescos, ir revisando con muchísima calma, tener mucha claridad de nuestro sistema de análisis, nuestro sistema de códigos, de categorías, indicadores. A veces, digo, la recomendación en general de los metodólogos es no usar demasiadas categorías, dicen ellos, y demasiados indicadores, sino algunas categorías que sean muy fuertes, ciertamente que sean muy relacionales, no sé, 5 o 6 categorías nada más con sus indicadores, pero no 10, hay quien pone 15, ¿no? Después es un lío para poder relacionar, después hay que agregar mejor, porque a lo mejor un indicador tiene también que ver con el otro y pueden caber en uno solo. Es un proceso de irlo revisando, no queda la primera, creo que vale la pena revisar, les decía, su cuadro categorial, sus conceptos clave, sus dimensiones, ir pensando en las posibles categorías e indicadores, ir armando esta jerarquía a manera de cuadro sinóptico o como mapa conceptual, como ustedes quieran. Ir definiendo es fundamental, porque hay quien arma su cuadro categorial, tiene los conceptos, sus dimensiones, pero no tiene su descripción. ¿Qué significa? Hay que tener claridad sobre ello, si no, por ahí nos van a pegar, es lo primerito que van a decir. Ah, no, ese término se implementa también aquí, significa otra cosa, no, aquí significa esto, de manera aplicada, lo que estamos buscando es esto. Si es una categoría que además tiene un carácter más o menos conceptual y lo describimos apoyándonos hasta de una cita específica de un autor, adelante. Si se trata de una descripción muy aplicada, muy empírica, también lo describimos. Es conveniente que todos estos indicadores que vamos utilizando, estas categorías, junto con sus indicadores, tengan una descripción, porque además, vean, las descripciones son estos se llaman memos justamente. Estas las generé cuando las fui creando, pero tengo algunas que no lo tienen, lo podemos agregar. Simplemente aquí doy botón derecho, le digo memo y le creo su descripción de qué estoy hablando cuando digo. Todas los deben tener, sí conviene que todas la tengan, tanto las categorías como sus indicadores. Por muy simples que sean, conviene señalarlo. Este sistema de códigos, este sistema de análisis, se va a exportar en un momento dado y va a ser como justamente lo que, digamos, a veces en estadística se llama como la hoja clave, precisamente, para poder entender las codificaciones. ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué alcance tuvo? ¿Cuáles pertenecen jerárquicamente a una categoría mayor? ¿Cuáles estuvieron sueltas? ¿Cuál fue el alcance a nivel del número de evidencias que encontraron? Entonces, una parte que va a aparecer y que es fundamental tener. Y eso tiene que ver con este segundo, esta segunda ventana, que les decía, yo creo que es de las más importantes y que puede no quedar desde la primera ocasión, pero que vale la pena comenzar a hacer el ejercicio para ir decidiendo qué categorías, qué indicadores, comenzar a montarlos acá, darse oportunidad de que verán que otro tanto va a aparecer de la revisión del material, así como buscamos el término de mujer, o así como fuimos identificando que algunos de los casos se podrían ir por ahora, ir solamente codificando con colores y en su momento ir después señalando o revisar y después decir a qué categoría pueden pertenecer. Es una cuestión, les digo, que no sale desde la primera ocasión. Parte de esta conformación en la revisión del material es precisamente ya parte del análisis que estamos realizando. Y eso que todavía no llegamos a terminar de codificar todo el material y ver qué estimaciones nos propone el programa para empezar a visualizar algún tipo de, digamos, de estimaciones, de cruces, no de resultados. Piensen que esto no se resuelve con eso, ¿eh? Con que ya cree una matriz y un mapa y no sé qué, hay que explicarlo todavía, ¿no? Hay que describirlo y hay que explicarlo. Y esa parte de la discusión es fundamental. Eso no lo va a hacer el programa, ningún programa lo va a hacer. Eso nos toca a nosotros, pero inicialmente esta es una manera de sistematizar y de comenzar a trabajar de manera fuerte con mucho material, habíamos dicho, y a través de un sistema único, pero completo de análisis, fuerte, que va a ser la esencia o el alma que va a poder manejar digamos, codificar y tratar a todo el material que tengamos, no importa el tipo de material, la fuente donde venga o el formato en que se nos presente. ¿Vale? Y bueno, con eso estaríamos cerrando esta sesión de hoy, chicas, chicos. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Está divertido, ¿no? Pues sí, sobre todo, o sea, ya con las imágenes y los colores es otro más mundo, ¿no? Y sobre todo la selección es ilimitado, yo creo, increíble. Exacto, Fantástico. Roberto. Sí, eso tiene, que puede ser
Miren, la parte de las bondades de esto, sin que crean que evidentemente le resuelve todo, es que ciertamente ganamos en tiempo de sistematizar, en cantidad de información que se puede tratar de pronto, pero sobre todo verán, para el caso de mañana en que comencemos a realizar algunas estimaciones, es que en términos visuales tiene un importante gancho, resulta interesante que no presentes 10 entrevistas larguísimas que hiciste, que te costó un cohete revisar todas, poder ir entresacando citas para poder decir cómo se relacionan con qué conceptos y qué discusión generar de ello, y presentar un documento donde es una prosa seguida con citas, aquí dijo esto esta persona, y eso tiene que ver con esto. Por supuesto que tiene que aparecer, o sea, eso no nos los evita, pero lo que hace es que eventualmente también puedes abonarte de un modelito visual que pueda darle este sentido y poder decir, a ver, de las 10 entrevistas y de tu sistema de categorías que también puedo presentar en un modelo visual, cuáles tuvieron más fuerza, ¿no? ¿Cuáles se presentaron más ocasiones? ¿En dónde está el foco? Es decir, de qué de estas categorías habló más la gente en nivel general o tal, o el entrevistado 1 o la entrevistada 5. Esa parte resulta interesante porque entonces, de entrada, lo que hace, cheques chicos, el programa es que les permite encontrar los focos precisamente importantes, de que todo es importante, pero a la hora de revisar y de hacer esta suerte de conteo, de la codificación, no importa el material, encuentra la fuerza de los focos, la parte más relacionada, la parte más concurrente, la parte más frecuente, y es ahí donde cabe y vale la pena establecer una discusión, y es ahí donde vale la pena mostrar ejemplos, de ahí vale la pena sacar las citas, de ahí de esos puntos vale la pena y de esos focos mostrar ciertas visualizaciones, ¿no? Entonces, pues esa es la intención. Ya les digo, no resuelve todo, pero tiene unas cosas interesantes. Verán que algunas igual no son del todo funcionales y puedan ir por alguna otra vía. No resuelve toda la investigación. Piensen que esta es una alternativa, puede ser una vía y no la dejen solo a esto. Puede ser esto y puede ser algo más, ¿no? Pues eso es, Roberto, eso es, chicos. Eso veríamos entonces hasta hoy y mañana les envío nuevamente en un ratito la grabación, las notas de hoy. Mañana nos vamos a la parte, a la otra parte, a empezar a visibilizar todo lo que se codificó esta ventana de segmentos recuperados y ahora qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos comenzar a estimar con todo ya codificado, ¿vale? Pues prácticamente Wow, sería... claro que sí. Nada más, Raúl, ¿mañana es sábado? Sí, va a Ay, no, haber, o perdón, hasta lunes, perdón. ¿no? Sí, tienes razón, ya me estoy, Ah, digo, Yo me no, quedé así, dije, proyectando, les dije, ¿qué ya no ahora, hay pasó? problema, pero sí, Alan, les dije, ahora mañana se presentan, o se... no, tienen razón, tengo también muchas cosas que hacer, no, nos vemos el lunes entonces, normal, a la misma hora, a la misma vía, y más claro, a ratito les envío esto, ¿no? Muchas bien. gracias, No, cuídense pues mucho, aquí, Raúl, y a todos que estén muy bien, excelente tarde. Hasta órale, pronto. bye todos, buena Gracias, tarde Raúl. para todos, ¿de qué? Bye, Gracias. cuídense, bye, chicos.